Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este segundo domingo de Cuaresma, color morado. Recordemos que hemos emprendido la Cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de caridad, tiempo de dar limosna, tiempo de hacer buenas obras, pero también de hacer sacrificios, dejando por un lado todo aquello que no nos deja realmente servirle al Señor y procurando ser mejores cristianos. Eso es lo que tenemos que sacar de este tiempo, ser mejores cristianos. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas, relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, el Evangelio de hoy nos muestra a Moisés y a Elías, la ley y los profetas, que se planifican en Jesús transfigurado. Jesús que cambia de aspecto. Por supuesto, Moisés y Elías ya gozan de la gloria del Padre. Pedro, Santiago y Juan por un momento gozaron de esa misma gloria. Pudieron de par en par darse cuenta el magnífico amor, la gloria manifestada en plenitud en Jesús. Por eso Pedro quedó fascinado y quiere permanecer ahí, en la gloria del Padre. Y por supuesto, pues esto no es el verdadero sentido. Es conocer al Señor, ver su gloria y darla a conocer a los demás. Por eso Jesús, dice la palabra de Dios, se deja acompañar de estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, quienes logran experimentar algo que no todos pudieron experimentar. Vieron la gloria misma de Jesús, vieron ese resplandor de la suerte que será para aquellos y aquellas que hacen la voluntad del Señor. Jesús se transfigura y manifiesta quién es realmente Él. Se manifiesta radiante como el sol. Familia, en Jesús reconocemos con claridad al Dios de la alianza, un Dios que ama sin condición y hace un pacto con su pueblo. La presencia, por supuesto, de Moisés y Elías
hace referencia a la ley del amor y a la profecía mesiánica que se va a planificar en el mismo Jesús. En Jesús será en quien se hace vida la ley. En Jesús es en quien se hace vida el profetismo. Por eso las palabras, su palabra será la ley perfecta. Su palabra será perfecta y eterna. Y el cumplimiento de las antiguas profecías se cumplirá en el mismo Jesús. La nube que encontramos hoy en el Evangelio, bien sabemos que simboliza la presencia de Dios. Y esa voz que declara la filiación divina de Jesús con su Padre. Esa voz que conforta y acompaña a Jesús o va a acompañar a Jesús hasta la cruz. Este es mi Hijo amado, este es mi elegido, escúchenlo. En Jesús se planifica el amor, en Jesús se planifica la vida. Ley y profetas del Antiguo Testamento se hacen vida en Jesús. Jesús es la nueva alianza. Jesús es el pacto de amor y misericordia para sus hijos. Y aquí es donde Jesús empieza su auténtica misión. Porque es aquí donde Jesús va a ir camino hacia Jerusalén, a dar la vida por amor a ti y por amor a mí. Por eso en Cristo transfigurado también se anticipa, familia querida, nuestra propia transfiguración. Esa transfiguración integral manifestada en un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que nos habita y que nos ama. Por eso, este tiempo de Cuaresma es propicio para apartarnos de todo lo que nos desfigura de la imagen perfecta de Dios en nosotros. Es decir, que nos vayamos quitando las mañas, que nos vayamos quitando las máscaras del odio, la división, la hipocresía, la falsedad, el no perdonar. Es un tiempo para perdonar, un tiempo para que me perdonen y me perdonen a mí y perdono también. Es un tiempo para realizarnos. Pidámosle mucho al Señor, hermanos, en este tiempo maravilloso de Cuaresma, que sepamos irradiar, tú y yo, que sepamos irradiar la presencia de Dios y caminar hacia esa madurez espiritual, a la madurez en el amor. Esa será nuestra suerte, aquella vida nueva, la transfiguración, si tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Antes tenemos que saber que el camino que debemos de recorrer no es un camino fácil, es un camino de cruz, es un camino que hay piedras, un camino lleno de espinas. Van a haber dificultad, pero debemos de creer siempre lo que dice su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a acompañar. Como su Padre lo acompañó en el camino a la entrega incondicional, acompañó a Jesús, asimismo Jesús nos acompañará a nosotros en esas circunstancias y en esos momentos de suplicio que quizás tú y yo tenemos que cargar. Por eso, carguemos con nuestra cruz de cada día. Enamorémonos de nuestra cruz aunque sea pesada. Y pidámosle al Señor, no que nos quite la cruz, porque eso es fácil. Quítame la cruz y ya la tiro. No, que no nos quite la cruz, que nos dé el coraje, la fuerza necesaria para cargarla con valentía, para cargarla con fe, porque al final de ese peso, al final de ese sacrificio, hay una esperanza nueva, hay vida eterna. Pues eso nos enseña hoy el Señor.
que el dolor, el sufrimiento, las circunstancias de la vida no es el final. Si hacemos su voluntad y amamos sin medida como Él amó y perdonamos como Él perdonó, entonces la suerte que nos corresponde es la vida nueva. Transfiguremos por nuestra vida. Dice la palabra de Dios que se transfiguró del aspecto, sus vestiduras. Que ustedes y yo también este domingo irradiemos la gloria de Dios. Que los demás, los que vienen hacia nosotros, se vayan gozosos, se vayan llenos, plenos. Que nadie se vaya de nosotros sin antes experimentar la alegría del amor de Dios. Que el Señor nos ayude, pues, a ser verdaderos testigos de su amor. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.